Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este acto por la unidad de la izquierda transformadora en Castilla y León. Queremos que sea un acto donde pongamos encima de la mesa los diferentes elementos que creemos que son imprescindibles en este momento para construir esa unidad que necesitamos, social, política, pero también institucional, en este momento en el que encaramos, como sabéis, un proceso electoral en Castilla y León que se va a convocar probablemente a finales de esta semana o principios de la que viene, y donde creo que tenemos una emergencia democrática. Estamos en un momento clave y crítico donde no solo tenemos que tener presencia en las instituciones porque representamos a muchísimos intereses de la clase trabajadora, colectivos sociales, colectivos de mujeres, colectivos de personas mayores, de jóvenes que necesitan una voz en el Parlamento regional, no solo, eso es importante, pero no solo, sino que estamos en un momento en el que el desafío es darle la vuelta a esta comunidad. Y darle la vuelta a esta comunidad significa que llevamos casi 40 años gobernados por el Partido Popular, con lo que eso ha significado en nuestra tierra, a favor de qué intereses han trabajado estos 40 años, desde luego no de los intereses de la población de esta región, no de los intereses del medio ambiente de esta región, no de los intereses de las personas mayores y de las zonas rurales de esta región. Ese no ha sido el escenario, pero es que sabéis que en esta última legislatura hemos sido ya el banco de pruebas de qué puede pasar si el Partido Popular hace una alianza con la extrema derecha, con Vox, y gobierna en esta región. Fuimos una comunidad pionera en esto. Tuvimos 2 años que cruzar ese desierto que supuso que Vox condicionara las políticas agrícolas, las políticas del campo, las políticas rurales, las políticas sobre las mujeres, las políticas sobre la sanidad, la política sobre la cultura, las políticas sobre el mundo del trabajo. Todas esas políticas fueron tocadas por la extrema derecha y sabemos qué significa. Y ahora, en este escenario, sabemos que hay un peligro evidente en que esta extrema derecha no solo vuelva a entrar a un gobierno regional, sino que tenga más peso del que ha tenido en esta primera legislatura. Creemos que es el momento de dar un golpe en la mesa y decir que esta comunidad no quiere a esos gobernantes aquí. Y para decir eso, y con la ley electoral que tenemos encima de la mesa, que sabéis que no beneficia a los espacios pequeños, hay que buscar espacios donde compartamos objetivos y donde compartamos objetivos políticos, pero también donde compartamos objetivos con los diferentes movimientos sociales y con los intereses de la mayoría de esta comunidad. Por eso esta tarde planteamos este acto. Un acto que no es solo un acto de Izquierda Unida, es un acto donde nosotros planteamos cuál es nuestra idea de cómo se puede construir ese espacio a la izquierda transformadora, cómo se puede construir en la parte política, pero también en la parte social, y cómo se puede construir un espacio que va más allá de lo electoral. Porque aquí, si no nos reforzamos socialmente y tenemos un pie en la calle y otro pie en las instituciones, como siempre hemos dicho, no ganaremos la batalla de la extrema derecha. Esa batalla que se está dando y que es fuerte, donde hay muchísimos medios de comunicación con muchísimo dinero mandando mensajes de forma continua, pero nosotros tenemos otra fuerza en la base, y eso es lo que también queremos poner encima de la mesa hoy. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Dónde están los principales problemas de nuestra comunidad autónoma en estos momentos? Creo que vamos a tener una mesa variada que os iremos presentando, donde se van a ir planteando los diferentes problemas que tenemos que solucionar en esta comunidad de forma urgente y que tenemos que solucionar para la vida diaria de la gente, para que nuestra gente se pueda quedar a vivir en sus pueblos y pueda tener atención sanitaria decente y pueda tener atención de cuidado y podamos tener escuelas y con todo eso podamos reconstruir
nuestra comunidad autónoma, porque realmente estamos en un momento crítico. Este es el planteamiento que vamos a hacer del acto. Le voy a dar la palabra primero a mi compañero Juanfran, que es el coordinador provincial de Izquierda Unida, donde él va a hacer una pequeña introducción. Y os vamos a ir presentando a las diferentes personas y colectivos que nos acompañan esta tarde en esta mesa y que nos van a plantear desde 4 ópticas diferentes, más Juan, nuestro candidato, que cerrará un poco el acto y que nos planteará un poco cuál es el planteamiento de la organización con todo esto. Nos van a plantear cuáles son los elementos críticos que en este momento hay que poner encima de la mesa para dar una respuesta contundente y una respuesta desde la izquierda y transformadora a la población de nuestra comunidad autónoma. Así que le doy la palabra a Juan. Gracias. Buenas tardes, noches ya. Sí que es verdad que cuando se ha planteado este acto a mí me dijeron un poco, ¿co-presentas con Rocío? Y hasta ahí. No sabía prácticamente ni cómo iba a ser el acto. Entonces, bueno, no estoy acostumbrado mucho a estas cosas, a hablar en estos foros. Entonces, bueno, disculpad si estoy un poco nervioso, o meto la pata, o si la estoy metiendo ya, que no lo sé. ¿Vale? Bueno, yo creo que vivimos tiempos extraños. Vivimos tiempos extraños porque muchos de los derechos que habíamos conquistado, pues yo creo que todos pensábamos que eran irreversibles, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo están puestos en cuestión, ¿no? Es como... Había una canción de Celtas Cortos que se llamaba En aquellos días inciertos, ¿no? Y te venía a decir, en estos días inciertos, que vivir es un arte, ¿no? Pues es verdad que muchas veces ahora mismo ya vamos viendo que determinadas circunstancias hace que vivir pues, pueda ser un arte, ¿no? La cuestión es cómo frenar eso o cómo afrontar todo eso, ¿no? Yo siempre recuerdo en las anteriores elecciones, cuando me lo preguntan a lo mejor compañeras y compañeros, ¿qué está pasando, no? En las anteriores elecciones generales, yo estaba tomando algo bueno, aquí la mayor parte son de Valladolid. En La Bici, un bar aquí de Valladolid, que está muy bien, por cierto, para los que no lo conozcáis. Y de pronto se me acerca una compañera, que yo sabía que era anarquista, y me dice, Juanfran, yo voy a votar a Sumar. Porque aunque no esté de acuerdo con todo, cuando veo lo que hay enfrente, creo que todos los antifascistas tenemos que estar unidos. Y claro, yo no enclavo, ya está. Yo no enclavo. Pero también te puedes preguntar, ¿por qué es tan complicado llegar a esa unidad, ¿no? Sí que es verdad que es una pregunta que surge mucho. Cuando vas hablando con militantes de Izquierda Unida o militantes de la izquierda en general, te lo preguntan bastante, incluso te lo preguntan periodistas. Y yo pensando siempre digo, bueno, porque nos fijamos demasiado en el ruido. ¿En qué ruido? Pues en el ruido de las cúpulas de los partidos, en el ruido de las tertulias y los pseudomedios de comunicación que juegan en contra de la unidad, o en el ruido de quienes prefieren luchar más por su sillón que por las necesidades de la gente, ¿no? Pero si quitamos ese ruido, si apartamos ese ruido, ¿qué nos queda? Pues una evidencia, que la unidad en realidad ya existe. Existe cuando nos juntamos militancias de plataformas, de partidos, de asociaciones, de sindicatos, a luchar por una sanidad pública de calidad. Existe cuando nos manifestamos frente a la destrucción que las energéticas y las macrogranjas están haciendo de nuestro medio rural. Existe cuando nos concentramos a las puertas de las Cortes para apoyar a los bomberos forestales y exigir que tengan unas mejores condiciones de vida, unas mejores condiciones laborales. Existe en el 8M, en el 25N, en el orgullo, ¿no? Y sí, es verdad, ahí vamos todos juntos. Y sí que, claro, por supuesto, cada uno con su pancarta, con la pancarta que le identifica, porque la unidad no quiere decir que todos renunciemos a nuestra identidad, pero vamos juntos. Entonces, ¿por qué no se puede trasladar eso a lo institucional? Ahora mismo, esa unidad que hay en la calle, necesitamos que se traslade a lo institucional. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque creo que todos entendemos que el Partido Popular es nocivo para Castilla y León. Pero
la alternativa, si la izquierda no está organizada, no está unida, es un Partido Popular al cuadrado, un Partido Popular con Vox, que es como recrudecer las políticas que nos han llevado al caos aquí en nuestra comunidad. Entonces, es importantísimo construir también la unidad, digamos, a nivel electoral. Que sí, la unidad siempre respetando la organicidad, siempre respetando las trayectorias de cada organización y de cada partido, pero también con generosidad, también teniendo en cuenta que no sobra nadie, ¿vale? Que no sobra nadie, que todas las organizaciones y toda la gente puede aportar. En este sentido, sí, me gustaría decir y me gustaría agradecer, está Juan Gascón en la mesa, pero hay otros compañeros que sé que llevan trabajando bastantes meses por configurar un espacio amable para donde bueno, pues, pueda sumar todo el que quiera. Y quiero agradecerles todo ese trabajo. Un espacio que, por cierto, sigue abierto, evidentemente, y un espacio que piensa más en la gente y que se distancia bastante, digamos, de las diferencias que nos pueden separar. Porque lo importante es juntarnos en lo común, en lo que nos une. Bueno, es algo que quería decir. No sé si lo he hecho bien o mal. Bueno, pues vamos a ir dando palabra a los diferentes miembros de la mesa. Si os parece, empezamos por aquel extremo de la mesa. Tenemos a Gonzalo Díez en representación del Sindicato de Comisiones Obreras de Castilla y León. Luego tenemos a Carmen Duce representando a Ecologistas de Nación. A este otro lado tenemos a Susana Barrera de la Plataforma Ciudadana Stop Biogás Machacón, pero también en representación de Stop Biogás Castilla y León. Y aquí en este otro extremo tenemos a Luis Ocampo de la Plataforma por la Sanidad de Valladolid. Os voy a ir dando la palabra. Queremos que contéis un poco qué sentido tiene esto para vosotros. 5 minutos, un poquito más, poco más, ¿vale? Y luego termina Juan. Así que, si te parece, empezamos con Gonzalo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo en nombre de las comisiones obreras de Castilla y León y agradecer a Juan la invitación, pues, para participar en este acto, ¿no? Yo en este tiempo un poco voy a plantear un poco las similitudes que pudieran darse cuando también en el movimiento obrero, y la mayoría de los que estáis aquí lo habréis vivido, más o menos la unidad de acción se inicia en finales de los años 80 a través de la propuesta sindical prioritaria, y ya en esa época ya estaba gobernando el PP en Castilla y León. Es decir, desde el año 87 está gobernando la derecha en esta comunidad autónoma. Y el movimiento obrero a nivel nacional y también en Castilla y León pues entendió que había que trazar una estrategia conjunta y coordinar la defensa de los trabajadores desde el punto de vista de lo que nos unía a las fuerzas sindicales de aquel momento, y aunar fuerzas y esfuerzos para tratar de ser un interlocutor social lo más fuerte posible en la sociedad de aquellos años, y una alternativa frente a la política económica que poco ha cambiado generalmente en cuanto a, bueno, pues la relación con el mundo del trabajo, ¿no? Y aquello dio sus resultados con huelgas generales, etcétera, etcétera. Y un poco ese modelo es el que hemos ido construyendo con luces y sombras. Pues evidentemente la unidad de acción pues requiere mucha mano izquierda y a veces pues bueno, pues también separaciones, ¿no? Pero al final lo que se ha dicho antes, ¿no? Lo que te une al final siempre puede más, y tratamos de mantener esa unidad de acción en 2026, ¿no? Y centrándolo en lo que se puede significar en Castilla y León, pues esos 39 años del gobierno del Partido Popular, 9 provincias y la ley de DOM. Y yo creo que años hemos tenido pues para asumir y asimilar que ante esa realidad que no se ha cambiado y que es la vigente en las elecciones,
pues igual que nosotros en las elecciones sindicales, pues también tenemos el modelo y el criterio, pues yo creo que es lo que hay que abordar, ¿no? Y efectivamente hemos seguido trabajando activamente con la creación incluso de la plataforma Respeto, que significaba aunar a la izquierda, a las fuerzas progresistas, en esa dirección, ¿no? En tratar de armar lo que nos pudiera unir a todos y salvar pues, las diferencias que cada uno evidentemente en su organización pueda tener, pero sobre todo armando la parte que nos podía unir. Y bueno, ha habido grandes manifestaciones de la sanidad, va a haber otra el 21 de febrero también con la sanidad, y digamos que el triunfo de armar todo eso pues es el resultado de esos esfuerzos de entre todas y todos, ¿no? Y si queremos una alternativa que transforme esta comunidad o que empiece y tenga voz en donde se decide, pues hay que empezar a ocupar esos espacios que yo creo que no hay que renunciar y que evidentemente hay que separar también, digamos, los intereses partidistas que pudiera haber, ¿no? Esta organización hace 4 años pidió al Partido Socialista que hiciera, digamos, lo que veníamos planteando del cordón sanitario, ¿no? Es decir, una abstención para evitar la llegada de la extrema derecha, ¿no? Desde el punto de vista de tratar de llegar a acuerdos que pudieran ser troncales o de razón de comunidad autónoma, pero para evitar la entrada de la extrema derecha. Hubo un interés partidista en la parte de Madrid y el resultado de 2 años de auténtica agonía que bueno, se ha planteado, pero que verdaderamente todavía tiene sus secuelas, es decir, no hemos sido capaces, y eso que se fueron, es decir, no les hemos echado, se fueron ellos, y ha dejado secuelas donde, bueno, pues en el interno de las instituciones, pues esa secuela ha quedado que ahora mismo han comprado también y están comprando ese mensaje y ese relato. Y no es verdad que el dato mata al relato, eso no es verdad. El relato ahí está y por muchos datos y por mucho que queramos, el relato se mantiene y eso es lo que tenemos que intentar acabar con él, ¿no? El ataque que hemos tenido, no solo las organizaciones sindicales, ¿no? Las mujeres, los migrantes, los servicios públicos, la educación, es decir, absolutamente todo, porque estos, si vinieran, ya vienen con la lección aprendida. O sea, ellos mismos plantearon que el gobierno PP-Vox de hace 4 años era el piso piloto. No había ninguna experiencia en el Estado español, no había ninguna experiencia en comunidades autónomas y el piso piloto pues fue lo que fue, arrasar absolutamente todo. Pero ahora ya lo están haciendo de otra manera. En Murcia ya han cambiado la ley, nosotros ganamos por sentencia todo el tema del desmantelamiento que habían hecho de no reconocimiento de las organizaciones sindicales y aun estando no solo en la Constitución sino en el Estatuto de Autonomía. Les daba igual, hemos tenido que ir a los tribunales y ganarlo, pero ya han aprendido y en Murcia lo que han hecho ha sido cambiar la ley, incluso no reconocer a las organizaciones sindicales. Ahora los sindicatos ahí en Murcia, con esa ley, son una organización ciudadana de naturaleza laboral. Con lo cual, cambiando la ley, evidentemente tú ya los tribunales tienes que actuar de otra manera. Por lo tanto, el balance de daños que impacta en la ciudadanía, en el día a día, aunque se ha ido recomponiendo de alguna de las maneras, pues evidentemente está ahí y está latente en la sociedad. Y evidentemente, y voy terminando porque creo que ya me he puesto. Bueno, el no ir, el no aunar esfuerzos, la izquierda transformadora y la izquierda alternativa va a suponer más abstención, más voto útil, entre comillas,
a la otra fuerza de izquierdas, un desencanto en la sociedad, de ver que la izquierda no es capaz de acordar, un desánimo, evidentemente, porque todos sabemos la ley de D'Hondt cómo castiga y el voto al final dónde acaba, y sobre todo esa frustración que pueda darse en los movimientos sociales y en las organizaciones sindicales. Esta es la realidad y contra esto es lo que tenemos que pelear, armar y desde luego no resignarnos y plantar pelea, porque evidentemente ante los que han gobernado durante 38 años y los que quieren volverse a montar en el carro desde bueno, pues, el negacionismo y el no reconocimiento de la sociedad organizada ciudadana, pues tendremos que pelearles en cada ámbito de trabajo. En el centro de trabajo, en los barrios, en las instituciones, absolutamente allá donde podamos pelear y sobre todo tratar de doblegarles, ¿no? Pero en las urnas tenemos esta dificultad y evidentemente la ceguera de alguna organización, pues evidentemente lo que va a hacer es fragmentar, y aunque también se va a fragmentar la derecha con organizaciones por ahí, pero evidentemente el daño hacia nosotros, porque el voto al final rural, etcétera, etcétera, pues está más encaminado en la manera en que siempre la derecha ha sabido comprar el voto rural, pero evidentemente la izquierda debemos de seguir con lo que podamos tener y lo que tengamos en esa pelea sobre los que vienen a intentar acabar con nosotros. Por lo tanto, sabiendo ya, porque les hemos tenido aquí, ahora lo que hay que armarse es no ya de argumentos que les tenemos y sobrados, sino pelear en todo en nuestro entorno y contorno para tratar de, bueno, pues, de que no consigan una mayoría necesaria para gobernar esta comunidad. Bueno, pues yo soy Carmen Dulce, soy de Ecologistas en Acción y muchas gracias por la invitación, por invitarnos a contar un poco, bueno, algunas propuestas y algunas ideas que hemos estado trabajando desde Ecologistas en Acción de Castilla y León. Tenemos un tocho aquí muy chulo, la verdad que estamos muy orgullosas del trabajo que se hizo el año pasado. Estuvimos haciendo un trabajo con grupos de gente muy selecta, hay una cuanta gente selecta aquí. Intentamos que fueran equilibrados, que hubiera la misma cantidad de hombres que de mujeres, que hubiera gente de diferentes perfiles. Y lo hicimos en Burgos, en Valladolid, en Salamanca, en Palencia, tuvimos alguna sesión online también. Y la idea era ponerle palabras y tratar de estructurar un poco cómo nos imaginábamos pues el futuro a corto plazo por aquí también, en una tierra que bueno, no hace falta insistir para nada en el diagnóstico porque yo creo que lo tenemos muy claro, pues una tierra que ha venido siendo históricamente vaciada. Nos han quitado el transporte, nos han quitado los médicos, nos han quitado la industria, nos han quitado, hace unos años recuerdo un compañero de Izquierda Unida que decía, nos están quitando hasta los hijos, nuestras hijas y nuestros hijos están yendo de aquí porque bueno, ven que no tienen, que no encuentran un espacio donde poder desarrollar su vida. Y en esta tierra tan vaciada, por otra parte, de las conclusiones que hicimos en ese trabajo de reflexión y pensando siempre con esto de tener, bueno, tenemos unos objetivos mínimos de vida decente, de vidas dignas, que queremos, o sea, el mínimo social, este suelo social que tenemos que garantizar, pero a la vez tenemos un techo de condiciones ambientales, de condiciones energéticas y de condiciones materiales que no podemos superar y que como planeta ya como bueno, pues en este sistema capitalista se está superando por todas en todos los aspectos, no solo cambio climático, sino bueno, la pérdida de fertilidad de la tierra, el agotamiento de los mares, la contaminación, el agotamiento de los recursos.
Quiero decir que este trabajo también, bueno, fue una propuesta de Ecologistas en Acción, pero lo hemos estado trabajando también lo hemos trabajado con gente de CGT, lo hemos trabajado con gente de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo también, y con la gente de Futuro en Común, que es una plataforma que también lleva un tiempo, pues como decía Gonzalo, tratando de aglutinar esfuerzos, ideas, gentes, luchas, porque al final es la misma lucha. Bueno, pues necesitamos cambiar el modelo en el que vivimos, porque en este modelo, desde luego, no hay futuro. Entonces, bueno, está claro que nos queda poco tiempo para las elecciones y que la idea es también pues, tratar de conseguir una presencia en las Cortes que permita desarrollar políticas que frenen la barbarie y que nos ayuden a poder quedarnos aquí en condiciones dignas. Esta propuesta es casi más para el día después, pero para poder llegar a ese día después pues hay que llegar al día con una cierta fuerza. Bueno, os voy a comentar así las ideas que salían de estos espacios de debate. Esta propuesta de transición ecosocial las hemos organizado, vamos, en el informe, que lo podéis descargar de internet, está bastante más desarrollado cómo se hizo y todas las propuestas que salieron pues desde energía, transporte, cambio climático, además organizadas así por competencias, ¿no? Que le corresponde al Estado, que le corresponde a la comunidad autónoma, que le corresponde a los ayuntamientos también. Y me voy a centrar en los epígrafes, nada, sí, los 10 epígrafes los comento como, bueno, cuando Juan tengas ahí toda esa capacidad de decisión, pues esta es la hoja de ruta que nos gustaría proponer o empezar a empujar por ella, ¿no? Por supuesto, una prioridad y urgencia en las políticas públicas sociales en el corto plazo, en el cortísimo plazo. Necesitamos garantizar las vidas dignas, servicios públicos dignos, la solución de vivienda rural y urbana, reforzar la sanidad pública, que luego se va a plantear más, implementar mecanismos de protección social contra la pobreza y la exclusión social. Segundo epígrafe sería reconciliarse con el territorio, restaurar y conservar los ecosistemas. Es verdad que vivimos en una tierra que ha sido históricamente vaciada y abandonada, pero por otra parte tenemos territorio. Tenemos territorio y todavía tenemos ecosistemas y todavía tenemos espacios con una gran biodiversidad. Es una de las regiones con mayor biodiversidad de toda Europa. Y esto hay que conservarlo, hay que conservar el buen estado de los hábitats. Hay que garantizar la puesta en marcha de herramientas que sabemos que funcionan, una ordenación del territorio que priorice los servicios ecosistémicos, invertir en gestión forestal sostenible, identificar los puntos de insostenibilidad y garantizar que no superamos la capacidad de carga regional y global. Ahora mismo, bueno, pues el hecho de tener territorio también lo que está suponiendo es que estamos siendo el espacio en el que se produce la electricidad con energía renovable, que está muy bien, pero estamos produciendo electricidad para Madrid, para Euskadi, para los sitios donde se consume, donde hay industria, y aquí, bueno, pues tampoco recibimos una compensación por todo eso que se produce, o ahora mismo con todo el despliegue y toda la barbaridad que estamos viendo con las macroplantas de biogás, que están muy bien teóricamente, convertir la mierda en energía, pero la mierda de quién y la energía para quién. El tercer punto, nos parece clave la construcción de gobernanza e institucionalidad, y aquí nos parece fundamental asignar recursos de forma sostenida a todo un proceso de transición ecológica y social justo, pero que sea contando con la ciudadanía en la toma de decisiones, y que la ciudadanía nos impliquemos en la gestión y en particular en los sectores esenciales que dan servicio a la población y que nos cubren las necesidades básicas como la energía, la alimentación, la salud, la educación, el transporte, una verdadera participación pública y una gestión participada de los recursos. Como cuarto punto, fomentar el cambio cultural a través de una educación ecosocial para comprender y participar de la transición. Esto nos parece clave también en todos los niveles, en todas las edades, una educación muy clara, informativa y comunicativa desde un punto de vista positivo también, y generador de esperanza, que nos permita a toda la sociedad pues ver todas las posibilidades que tenemos y que impulse el cambio a través de acciones en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente, bueno, pues ahí tenemos la oportunidad también de incidir en el currículum escolar a todos los niveles, incluyendo en la universidad también. Creación de comunidad y organización colectiva, crear comunidades como forma de organización social en torno a diferentes temáticas, desde el diseño urbano, con espacios que permitan el encuentro también, y facilitar espacios públicos y dotar de medios y apoyo a la organización. Esto
lo sabemos muy bien y lo vivimos hace unos décadas en Valladolid, las dificultades que había para acceder a espacios públicos. Luego tuvimos una ventanita ahí en la que se facilitó esa posibilidad de utilizarlos y sabemos que en el momento que se dificulta, y ya está ocurriendo en la ciudad de Valladolid, que los colectivos juveniles, de mayores, de mujeres puedan acceder a espacios públicos, pues desde luego que se corta esa organización colectiva. Voy por el 6, ya voy a más de la mitad. Redistribuir la riqueza. Esto tenemos que ponerlo como prioridad y el poder, redistribuir el poder también de forma equitativa para financiar los servicios públicos esenciales que puedan garantizar vidas dignas. Y aquí hay muchas cuestiones de fiscalidad. Estamos teniendo una deriva en todo el planeta, pero aquí también. Y los ricos cada vez están pagando menos impuestos. Entonces, bueno, pues esto ya sabemos que es completamente absurdo y que hay que revertirlo. Desarrollar políticas que permitan completar el ciclo de vida en el medio rural. Y aquí es pues tanto acceso a la vivienda como posibilidad de trabajo, como el transporte, posibilidad de moverse, posibilidad de acceder a la cultura, al ocio, posibilidad de quedarnos a vivir en municipios más pequeños. Desarrollar una estrategia regional de transición hacia la agroecología. Es completamente absurdo que en una tierra en la que el sector primario y la agricultura es básica, no haya una apuesta absolutamente decidida hacia la única manera que tenemos de poder seguir produciendo alimentos de una manera sana y sostenible, que es la agroecología. Entonces hay que garantizar no solamente la producción, sino también un control de todo el ciclo, de todos los mercados y de poder... Bueno, pues no tengo ni que deciros eso. Si os fijáis en de dónde vienen los garbanzos, las alubias o las lentejas en el supermercado, pues aunque estén envasados en la bañeza, pero muchos llevan muchos kilómetros. Esto hay que poner en marcha políticas claras que faciliten de verdad que los productores y las productoras tienen recursos suficientes para poder tener unos trabajos dignos y que las personas que consumimos, los consumidores y consumidoras, accedemos a esos alimentos de manera fácil y asequible. El punto 9, claramente una planificación urgente, social y ecológica de la reconversión industrial. Hay que pues recuperar muchas industrias que se han perdido. Y aquí, ojo, y quería poner sobre la mesa una cuestión que, la noticia de ayer de la planta esta de drones para matar que pretenden poner entre León y Astorga. Estamos asistiendo a esta normalización y naturalización de la guerra y de la militarización y del dinero público destinado a la muerte, contando además con esta propaganda de que van a crear 200 empleos en una zona rural. Y aquí pues tenemos un problema muy serio de cómo nos sentamos con la gente, con nuestras vecinas y vecinos, y decimos que ese no es el camino, que la industria para la muerte y para la guerra no puede ser el camino nunca. Y por último, el último apartado que salía de las conclusiones de este trabajo es la necesidad también de poner en marcha un modelo energético distribuido, democrático y participativo. Sí, apostar por las energías renovables, por supuesto, por reducir al mínimo la quema de combustibles fósiles, porque nos va la vida en ello, pero esta producción de energía tiene que estar en manos de las personas, tiene que ser organizada de manera democrática y no puede ser que el gran oligopolio, da igual que sea eléctrico, que se dedica a las renovables o lo que sea, sigue acaparando todo el poder que tiene ahora mismo para la toma de decisiones que afectan a nuestras vidas. Así que, Juan, tienes un montón de tarea, ¿eh? Tú y todas las compañeras y compañeras. Muchas gracias. Buenas. Espero que me llegue la voz porque en este contexto de cambio climático yo tengo alergias primaverales ya hasta en invierno. Yo vengo a representar a la plataforma Stop Biogas Castilla y León. A ver, no sé si conocéis qué son las plantas de biogás y biometano. No estamos hablando de pequeñas plantas para autoconsumo y autogestionadas en pequeñas granjas, sino de grandes fábricas para la producción de metano a nivel industrial a partir de la gestión de grandes cantidades de residuos peligrosos y contaminantes, que son estiércoles y purines, cadáveres de animales y restos de animales procedentes de la industria cárnica,
lodos de depuradora e incluso lodos industriales. Todo esto quieren llevarlo en grandes cantidades a grandes fábricas muy próximas a nuestros pueblos, porque las están haciendo todas en contextos rurales donde piensan que no tenemos ni gente preparada ni gente movilizada. En cierta manera tienen un poco de razón en lo segundo. Sin embargo, llevamos 1 año y medio trabajando muchísimo en que eso no sea así. El mundo rural, que llaman vaciado, está lleno de gente. Y no queremos que nos traten como ciudadanía de segunda. No queremos ser terreno sacrificado ni ciudadanía sacrificada para favorecer a las grandes energéticas ni a las grandes corporaciones extractivistas, que lo único que pretenden es apartarnos de nuestro territorio para utilizar nuestras tierras para su beneficio. No solo instalando grandes macropolígonos de fotovoltaicas y aerogeneradores, sino también con las plantas de producción de metano, no solo para ser centros acumuladores de residuos, sino también después para deshacerse del segundo residuo que queda de estas plantas. Están considerando, y la Junta aprueba todos estos proyectos, que lo que queda después de la extracción del metano es un buen fertilizante para nuestros campos. Entonces, después de introducir toneladas y toneladas de mierda junto a cadáveres de animales que proceden de la ganadería industrial, que por lo tanto tienen hormonas, antibióticos y otros fármacos. Además, lodos de depuradora y lodos industriales que tienen plásticos, microplásticos, incluso metales pesados. Todo esto, una vez que extraen el metano y todos estos contaminantes quedan en ese residuo, quieren esparcirlos por nuestros campos, contaminando nuestras tierras de cultivo y también nuestras aguas, tanto las superficiales como las freáticas. Si están contaminadas, cuando reguemos nuestros cultivos, la contaminación hacemos que circule una y otra vez a través de lo que nos vamos a llevar después a la boca. Es muy importante que deje de haber, y esto sí que os lo pedimos, esta desconexión tan grande que hay entre el medio urbano y el medio rural. En los pueblos producimos aquello que os vais a comer. También generamos esos entornos en los que os gusta ir los fines de semana para desconectar del terrible ruido que hacéis en las ciudades. Entonces, cuando conseguimos movilizarnos en los pueblos y pedimos empatía hacia nuestros problemas y también colaboración en nuestras movilizaciones, nos gustaría mucho que la gente de los entornos urbanos entendiera que también les afecta y que necesitamos ese apoyo. Desde nuestras plataformas y desde nuestras asociaciones tenemos ese pie en la calle que necesitáis, porque es donde queremos estar. O sea, no queremos hacer política. Nosotros lo que queremos es hacer comunidad. Y esa es nuestra parte. Pero necesitamos también el otro apoyo. Ahora mismo la Junta de Castilla y León tiene, que está reconocida por Jiménez Blázquez, tiene en tramitación 120 plantas de biogás o biometano. 50 de ellas ya han salido a información pública, están en alguna parte del proceso para empezar, antes de empezar a construir. Todas ellas las está aceptando sin que exista una legislación ni siquiera adecuada, sin que exista legislación, sin que exista planificación y ordenación del territorio y sin que existan controles para asegurarnos no solo que esa construcción va a ser adecuada y va a ser acorde al proyecto que han presentado, sino que después se va a mantener. No les van a permitir ampliaciones, ni cambios de actividad, ni además que no cumplan una mínima normativa para que no tengamos problemas por derrames, por escapes, que todo eso da olores y contaminación en nuestros pueblos, aparte de destrucción de nuestras vías. Estamos hablando que las están construyendo en zonas que ni siquiera tenemos carreteras. Incluso van a pasar camiones de alto tonelaje, estamos hablando de 80 al día, por caminos y veredas. Pero nadie se está dando cuenta que van a construirlas fuera de polígonos industriales precisamente para hacer lo que les dé la gana. De verdad,
esto tiene que cambiar y por eso nos hemos unido, porque la unión hace la fuerza. Dentro de las plataformas estamos personas también de muy diferentes líneas e idiosincrasias. Eso a veces, bueno, tiene su controversia, pero nos hemos unido porque todas tenemos en común que queremos defender y luchar por nuestro territorio. Porque el territorio es nuestro. Las personas que habitamos el territorio somos las que tenemos el derecho de decidir sobre él y no ni políticos amigos de empresas, ni las propias empresas, ni grandes corporaciones. En los pueblos tenemos mucho que aportar, por eso exigimos participación. Muchas de las personas que llevamos, la mayoría de las plataformas las llevamos mujeres rurales, porque en los pueblos las mujeres llevamos la voz cantante de casi todas las asociaciones. Estamos formadas, estamos preparadas, estamos empoderadas, sabemos lo que queremos y somos capaces de movilizar. Por eso queremos que deje de haber agresiones y sacrificio de nuestras tierras. Necesitamos un acceso a la vivienda digna, que se movilicen viviendas también para alquiler, porque nuestras casas se están cayendo y nadie está interviniendo. Queremos que no se cierren las escuelas rurales, que no perdamos nuestras médicas y médicos, que exista un verdadero apoyo al emprendimiento rural, que se favorezca la agricultura regenerativa y amiga del medio ambiente, la ganadería extensiva, que se dejen de aprobar más macrogranjas industriales. La mayoría, estamos hablando del 70% de la carne que producimos es para exportación. Y además encima parece que es un tema tabú, no se puede hablar del maltrato animal que suponen estas granjas, no solo la contaminación y el expolio que suponen del agua. Y sobre todo eso, lo más importante es unión, que en las plataformas la tenemos, salir a la calle, porque lo que necesitamos es que se escuche y se defienda nuestra salud y la de nuestro medio ambiente y que el desarrollo del medio rural sea verdaderamente sostenible y tenga en cuenta a las personas. Hoy creo que tengo una voz. Se me oye bien, ¿verdad? Vale, pues hablo sin micrófono, que prefiero. A ver, yo me imagino que la mayor, bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitar a la plataforma en defensa de la sanidad pública a este acto y espero que tenga unos resultados positivos para el movimiento popular en general y para el movimiento popular en defensa del sistema sanitario público en particular. Seguramente que mucha de la gente que estáis aquí conocéis en sus términos generales las características del sistema sanitario público en el Estado español y cómo se configuró. Pero voy a hacer me voy a adaptar a los 10 minutos que me dijeron inicialmente. Me voy a extender, aunque parezca que eso tal, porque me parece que es importantísimo conocer mínimamente la historia y los conceptos de las cosas. No podemos luchar a ciegas y solo por voluntarismo, porque así no se va a ningún lado. Hay que conocer, hay que estudiar, hay que tener información para poder avanzar realmente. El sistema sanitario público en el Estado español se constituye formalmente, sale la Ley General de Sanidad, si no recuerdo mal, se publica en el BOE el 14 de abril de 1987. Pero desde muchos años antes se venía luchando por ello. ¿Y desde dónde se luchaba? Desde muchos sitios, por eso se consiguió. De las facultades, los estudiantes de medicina y de otras disciplinas vinculadas con la salud, pero sobre todo facultades de medicina, que era lo que tenía más importancia en aquel momento,
los jóvenes y las jóvenes médicos, lo que se llamaban los MIR, e incluso antes de los MIR, que hubo unos movimientos importantísimos, las asociaciones de vecinos y las organizaciones sindicales que acompañaron esa lucha de una forma sistemática y demás, y había una inspiración en aquel momento muy importante, ideológico-política, que era el sistema sanitario en Cuba. Ahora todo lo de Cuba es una mierda, según nos cuentan. No, pero en aquel momento se reconocía incluso a la derecha que el sistema sanitario cubano era ejemplar. Y mucha gente, recién licenciados o licenciadas, se fueron a Cuba a hacer el máster en salud pública o el doctorado en salud pública. Y adquirieron una formación que fue muy útil cuando volvieron para aquí. Todo ese conjunto de cosas fue lo que puso en marcha una dinámica social potentísima y muy bien argumentada y documentada para que se consiguiera que el PSOE diseñara y aprobara esa Ley General de Sanidad. Que hay mucha gente que dice, bueno, es que tenía sus déficits, Claro, todo tiene sus déficits, pero en general era una ley estupenda. Lo que pasa es que desde el primer momento hubo un montón de los poderosos, sobre todo el capital vinculado a la sanidad privada, y los medios de comunicación empezaron a poner dificultades para que el sistema no fuera adelante. El sistema fue un éxito impresionante, o sea, la gente estaba encantada, yo lo he vivido porque justo acabé la carrera por esa época, bueno, antes, pero quiero decir, cuando estábamos con la lucha por el sistema sanitario público, y lo veía en la gente. La gente estaba absolutamente satisfecha de lo que se hacía. Joder, allí yo me acuerdo, yo primero ejercí en Galicia, que soy gallego, pero me vine para aquí hace muchísimos años y ejercí en Tierra de Campos casi más de 30 años, 30 y tantos, y la gente nos decía, pero bueno, esto sí parece un hospital, el centro de salud. Pues no tiene nada que ver con lo que había antes, claro, efectivamente, porque había un equipo de médicos y médicas, de enfermería, que nos molestábamos en estudiar y en estar actualizados, se organizaban charlas para la población, muchísimos elementos de diagnóstico precoz de enfermedades, etcétera, etcétera. Y la gente, me acuerdo, una de las cosas que le llamaba muchísimo la atención a la gente es que hacíamos historias clínicas. Fue cuando se empezó a hacer aquí historias clínicas, es decir, a coger de una forma sistemática los síntomas y los antecedentes de esa persona. Y decían, coño, pero ¿y esto qué es? No, había que explicarle lo que era una historia clínica que les parecía estupendo. Bueno, dejo ya esta parte del relato porque nos podríamos alargar demasiado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ese sistema sanitario público, que era de primerísima calidad y con un carácter progresista impresionante, tenía un carácter universal total, financiación pública, etcétera, etcétera, no se correspondía en el único sitio, en el único sector, en el único frente donde hubo realmente un proceso de ruptura con el régimen anterior, fue en el sistema sanitario. En el resto no, ni tan siquiera en la educación, que se avanzó mucho, pero no hubo una ruptura con lo anterior. De hecho, si la gente que sois de aquí, de Valladolid o del entorno, veríais cómo a final de los años 80, en los años 90, los centros, los hospitales privados en Valladolid y en todos los lados estaban completamente muertos. No iba ni María Santísima, valga la expresión, y demás. ¿Y que ahora cómo están? Bueno, pues ya sabéis cómo están. Y eso fue porque la gente veía
la suficiencia, la capacidad del sistema sanitario. Por supuesto, lo apoyaba. Pero había una asimetría, una disociación brutal entre lo que era el sistema sanitario público y el conjunto del régimen, con lo cual empezaron a presionar. El primer gran bofetón, por decirlo de alguna manera, fue la famosa ley 1597 con el gobierno de Aznar, pero que el PSOE la apoyó también. Yo me acuerdo cenando un día en unas navidades con mi compañera y su hermano Chiqui, comentando esto, me decía, pero lo hemos apoyado eso nosotros. Sí, lo habéis apoyado en el Parlamento, entérate, repasa la información y verás. Le parecía imposible, ¿no? No, es que eso fue el principio del fin, porque a partir de ahí se abrió una portezuela que permitía todas las brutalidades que se están haciendo ahora. Y no nos engañemos, todas las cosas tienen sus orígenes. Y si no la percibes en el momento y no te opones en el momento y no luchas contra ello en el momento, estás perdido. Porque la fuerza, la capacidad de manipulación y de intervención que tiene el capitalismo, obviamente no la tenemos las clases trabajadoras. Y ya acabo. El día 21 de febrero, como se dijo aquí, hay una movilización que esperamos, deseamos y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, muy potente a nivel de Castilla y León. En el año 2018 habíamos hecho una que habían ido 25.000 personas aproximadamente. En el año 2019 se hizo otra que fue el doble, fueron unas 50.000 personas aproximadamente. Ahora no esperamos ni que vayan 25.000 ni 50, porque la situación del movimiento social es muy diferente. Pero esperamos que vayan muchos miles, y si conseguimos que vayan 10.000, estaríamos satisfechos. Y si van más de 10.000, mucho mejor. Y para acabar, hubo un elemento muy importante también antes de la construcción definitiva y jurídica del Sistema Nacional de Salud, que fue la epidemia de la colza. La epidemia de la colza demostró que lo que había era una auténtica mierda y que no servía para nada. No sirvió ni para diagnosticar el origen de la epidemia. Alguna gente no, pero mucha se acordará del bichito aquel que si se caía de la mesa se mataba. Bueno, ese era el nivel de cualificación científica de la dirección del sistema de salud en aquel momento. Eso fue muy importante, incluso gente de una cierta significación profesional se dio cuenta. Y siento decirlo porque igual hay gente que no tiene esa idea, pero como profesional tengo que decirlo, aquí lo de la pandemia del COVID se hizo fatal. La gestión penosa, por mucho que nos cuenten todas las vainas que quieran, pero no hubo ninguna reacción en el sentido del que hubo en la colza, ¿no? Nos comemos todos esos desastres, sacaron el ejército, sacaron la policía, no sé cuántas decenas de miles de multas pusieron con la ley Mordaza, pero no hubo ninguna reflexión científica. Una de las consecuencias principales que había habido hasta ahora en la historia de la humanidad, pero desde muy antiguo, es que cada pandemia o cada epidemia se cerraba con una reflexión científica sobre lo que había fallado y qué cosas había que poner en marcha para corregirlo. En este caso, por supuesto, no se hizo. No sé si os enterasteis. Sí, que desde la revista, el periódico El Lance, que es de las revistas más referenciales en medicina a nivel internacional, una revista británica, pero es muy respetada, se le demandó por 2 veces al gobierno que explicara qué es lo que estaba haciendo con la pandemia. No respondió ninguna de las dos cosas. Perdonad si me he pasado de tiempo. Muchas gracias y de verdad que te agradezco.
a poner aquí adelante, pero no es por nada, sino por poder estar también más cerca de los unos y de los otros, ¿no? En ese sentido. Y ¿hace falta el micro? ¿Me escucháis bien o me veis bien? Vale, yo creo que se me oye más o menos bien, también estoy más cómodo sin el micro, ¿no? Bueno, primero, voy a poner aquí que si no parece que estoy. Primero agradecer la presentación, a Juanfran decirle que es una característica también de la gente de Izquierda Unida. Nosotros no somos especialistas en la política porque nuestros estatutos dicen que 8 años y al curro. Y yo creo que esa es la parte positiva también, ¿no? Y bueno, yo creo que también desde ahí es desde donde también podemos hacer las cosas sin que suenen a que es algo falso o algo profesional, ¿no? Y en ese sentido, con todo el respeto, ¿no?, a la gente que se dedica a la política, pero nuestro planteamiento como fuerza política de izquierdas es durante un tiempo y luego volvemos a nuestro puesto de trabajo, y me parece que es relevante, ¿no? Porque eso también era un planteamiento que surgió del 15M, ¿no? Y luego algunas veces los planteamientos se quitan, ¿no? Y en ese sentido pues también reivindicar a nuestra organización como que seguimos manteniendo esa forma de ver la política como no algo profesionalizado, sino algo de gente que de manera temporal nos dedicamos a la política durante un tiempo, ¿no? Y luego, bueno, por hablar de las intervenciones de la mesa, yo tenía aquí algo preparado, ya sabéis que me gusta tener algo escrito, pero bueno, tampoco le hago demasiado caso, pero me siento como más seguro psicológicamente y me viene bien, ¿vale? Bueno, agradecer a Comisiones Obreras, sujeto también invitamos, pero no ha podido participar, pero agradecer a Comisiones Obreras que haya participado y que haya también, en ese sentido, ¿no?, solicitar, ¿no?, la ayuda de las Comisiones Obreras para también empujar, ¿no?, en la línea de ver cómo somos capaces de que haya una fuerza, ¿no?, donde todo el sindicalismo de clase se sienta representado, ¿no? Creo que con Sarrión eso se consiguió, ¿no?, el último representante que ha estado de Izquierda Unida, ¿no?, como militante nuestro ahí. Agradecer también a ecologistas, ¿no?, la presentación. La verdad es que yo estuve en la presentación del trabajo y me parece que es un trabajo espectacular. Me comprometo, ¿no?, cuando sea presidente de la Junta de Castilla y León, a sacarlo adelante. Con la ayuda y la colaboración de todos y todas los que estáis aquí presentes, ¿no? Bueno, lo de Susana también me gusta, ¿no?, porque tengo un amiguete que dice que Izquierda Unida somos muy urbanitas y en ocasiones tiene razón. Luego es verdad que tenemos gente en los pueblos y tal, pero es verdad que a veces el planteamiento y tal. Entonces, bueno, que alguien desde los pueblos, ¿no?, plantea así. Tengo un pequeño matiz con el tema de si hacéis política, o sea, el pequeño matiz de si hacéis política, porque no hay que dejar la política solo a los que se dedican a la política, sino que hay que hacer política desde la calle y desde los puestos de trabajo y desde todos los ámbitos, ¿no? Pero en todo lo demás que has dicho, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, también agradecer a Luis, ¿no?, la disertación, ¿no?, con respecto a... O sea, me parece que también tenemos que aprovechar la sabiduría que tenemos dentro de la militancia social de ponerse, digamos, a plantear las cosas con poso, ¿no?, a esta militancia social tan líquida, ¿no?, y ver cómo somos capaces de profundizar en planteamientos que van más allá de lo concreto y de lo rápido y de lo efímero, y un planteamiento de cómo somos capaces de construir la política, ¿no?, y Castilla y León de otra manera, que yo creo que desde los movimientos sociales, yo siempre he planteado que los movimientos sociales son los que construyen comunidad, y en ese sentido me parece que todas las plataformas y todos los colectivos que estáis aquí construís comunidad y construimos comunidad, ¿no?, porque Izquierda Unida también es un movimiento político social y estamos en la construcción de la... Bueno, le he dicho a Juanfran y no he dicho nada a Rocío. Bueno, agradecer por supuesto a Rocío también con una experiencia de unidad que hemos tenido en el Ayuntamiento de Valladolid con el Grupo Municipal de Toma la Palabra, que yo creo que ha sabido conjugar, ¿no?, también las cosas positivas de todo lo que hay en la izquierda transformadora en Valladolid, y que queremos aplicar también eso, ¿no?, junto con otras cosas, para ver cómo somos capaces de aplicarlo también en las Cortes de Castilla y León, ¿no? Yo creo que es también esa parte muy relevante. Ahora ya saco la chuletilla. Decía una cosa Susana y lo tenía yo aquí apuntado, ¿no? Digo, el compromiso auténtico con el territorio, ¿no? Porque me parece que, lo decía antes también en la prensa, o sea, creo que hay que construir comunidad desde la comunidad. O sea, la comunidad no se construye desde Madrid, ¿no? Y eso, con todo el respeto a la gente de Madrid, que tenemos mucho cariño, pero es verdad que nosotros tenemos cosas en las que Madrid nos supone una pérdida. Y eso también yo creo que hay que plantearlo, ¿no? Y desde las organizaciones políticas, ¿no?, y sobre todo algunas que tienen como demasiado planteamiento madrileño o estatal, por decirlo de alguna manera, pues hay que plantear que
que en realidad nosotros lo que estamos planteando es que desde Castilla y León podamos construir un espacio donde todas y todos los que estamos en Castilla y León podamos decir cómo construimos. Que no es que Castilla y León sea mejor ni peor que otras comunidades, somos igual que el resto de comunidades y no utilizamos la comunidad para confrontar con otras, ¿no? Y con todo respeto también, ¿no?, a quienes plantean que la comunidad se les queda pequeña, ¿no?, y ese planteamiento que nosotros desde Izquierda Unida no compartimos, pero que yo creo que hay gente ahí que está, digamos, teniendo un discurso que nosotros no compartimos, digo, pero que me parece que hay que ver cómo somos capaces de actuar sobre él, ¿no? Porque al final resulta que el problema es Castilla y a lo mejor el problema es el PP en Castilla. Y entonces yo creo que ahí sí que hay un cambio con respecto a cómo somos capaces de conjugar lo plural, ¿no? Luego tenía también aquí bueno, esto se titulaba como Ejes para una unidad posible, ¿no? Pero un programa construido colectivamente y desde lo local, ¿no? Vosotros sabéis que tenemos más fuerza en lo local, entonces desde ahí es de donde nosotras y nosotros construimos, pero porque lo local es más concreto, ¿no? Y porque hay cosas que son como más abstractas, ¿no? Y en ese sentido me parece que desde lo concreto es desde donde nosotras y nosotros construimos. De hecho, hemos hecho un programa autonómico y ahora hemos dicho a las direcciones provinciales. Y a nivel provincial, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Porque también hay que plantear cómo somos capaces también de que la comunidad se construya con la conjugación de todas las provincias que pertenecen a ella, ¿no? Me acuerdo mucho de Soria, ¿no? Porque yo soy de Zaragoza, entonces tengo como muchos amigos de Soria, porque la realidad de Soria es que mucha gente de Soria le pilla mucho más cerca de Zaragoza, y entonces yo creo que es una realidad. Y además nací en Teruel, ¿no? Quiero decir que en ese sentido pues tengo un planteamiento como mucho desde lo pequeño y cómo somos capaces desde lo pequeño de construir. Y no pasa nada, quiero decir, yo creo que desde lo pequeño se puede construir, desde lo pequeño conjugándonos con otros y otras que también son pequeños, pero que somos capaces de conjugar, ¿no? Y hacer las movilizaciones como la que se hizo de 50.000 personas, a la que recuerdo que también vino hasta Igea, porque claro, se asustaron de lo grande que era la manifestación y parece que tenía que aparecer, cuando probablemente desde la Junta lo que se estaba haciendo es intentar que esa movilización fuera lo peor posible, ¿no? Y luego, otra de las cosas que también es un planteamiento del 15M, ¿no? Y que también no lo planteo como una crítica, sino como algo constructivo, transparencia y una nueva cultura de lo institucional, ¿no? Yo creo, siempre hemos utilizado las Cortes, pero los ayuntamientos, ¿no? Como éramos, la referencia era de la CUP, de David Fernández, que supongo le recordaréis, la CUP solo está durante una legislatura y tal. David Fernández decía que la CUP era como el caballo de Troya de la militancia social. Y claro, para que Izquierda Unida, ¿no? y Movimiento Sumar y Verde Seco y el resto de organizaciones con las que estamos trabajando se construyan en el caballo de Troya, tenemos que hacer que en las Cortes se reúna la gente de la militancia social y tenemos que ver cómo hacemos una movilización y cómo ocupamos las Cortes también para hablar de las plantas de biogás y de los intereses de las grandes empresas que están por encima de los intereses de la gente que vive en los pueblos, ¿no? O cómo las grandes empresas están marcando cómo se construye el modelo energético de Castilla y León y cómo, claro, cedemos las tierras para que pongan grandes cantidades. Hablamos de biogás y de las macrogranjas, pero podríamos hablar también del sistema energético, de todas las grandes parques eólicos y grandes parques fotovoltaicos, que al final parece que nuestra tierra es una tierra ocupada para exportar energía y que no somos capaces de tener un planteamiento de comunidad. Y esto tiene que ver con que es verdad que llevamos 38 años en el que el Partido Popular de Castilla y León ha sido incapaz de construir comunidad. Y ha construido la comunidad de las cosas que no quieren en otras comunidades, y desde Garoña, que ya era una planta nuclear que se utilizaba más para el País Vasco, pero en Castilla y León, y ese modelo sigue estando presente, ¿no? Y ahora, en el tema este de la financiación autonómica, el planteamiento que tiene la Junta de Castilla y León es que el sanchismo consignas. No somos capaces de tener un grupo de trabajo con respecto a cuál es el planteamiento que tiene la Comunidad de Castilla y León para defender, ¿no?, ante el Gobierno de España que este es lo que nosotros necesitamos y que tenemos que repoblar y que aunque seamos pocos, es una comunidad muy extensa y cómo vamos a ser capaces de construir eso de otra forma, ¿no? Y bueno, y ya acabo, porque mi idea era que hubiera ahora un debate, ¿no? Está Marga de Cabecal, que agradezco también, que está Marina de Sumar, y es que hubiera un debate y que tuvierais también un espacio en el que podamos plantear, ¿no?, cómo queremos construir la unidad y de qué manera la unidad posible, ¿no? Quiero decir que al final la unidad se construye, ¿no?, desde el diálogo,
desde el sentarnos en la mesa, desde el reconocimiento del otro, y la unidad no es nunca sumisión. Es decir, que ninguna organización se va a someter a otra para la construcción de la unidad, o por lo menos desde el planteamiento de Izquierda Unida. Yo creo que la unidad no se construye así. Si no reconocemos al otro o a la otra parte, es imposible construir la unidad. Y la unidad se construye sentándonos en la mesa y diciendo qué es lo que tenemos en común y qué es lo que no tenemos en común. ¿Vale? Perdón, que me he extendido yo también un poco. Bueno, pues si os parece, abrimos un turno de intervenciones cortitas, por favor, porque yo creo que hay gente que quiere intervenir y tenemos todavía como 15, 20 minutos máximo donde podamos charlar un rato tranquilamente. Así que, venga, Marina. Hola, buenas. Rocío decía una pata en lo institucional y otra en la sociedad civil, ¿no? Bien, pues muy brevemente, yo voy a hablar un poco de la pata institucional. Lo primero, gracias a los que habéis venido por la sociedad civil, porque efectivamente sois nuestra base y nuestra única vocación es representaros, ¿no? Y como sabéis, en la pata institucional, 3 partidos ya tenemos un compromiso para intentar ser la voz de esa sociedad civil a la que aspiramos a poder defender en un contexto verdaderamente complejo. En breve sacaremos unos ejes programáticos y los muy cafeteros diréis, es que aquí falta mucho, ¿no? Es decir, falta lo de mi pueblo, falta lo del hospital de tal. No os preocupéis, es una excusa, es un primer leitmotiv para que vosotros participéis y para coger precisamente los elementos que nos vais a dar desde la sociedad civil, y al final tendremos un programa de 100 y pico páginas, como nos gusta a los de izquierdas, ¿no? Y a los muy cafeteros. Pero que sepáis que empezaremos con un programa que va a expresar que efectivamente hay 3 partidos al menos que queremos y que creemos en la unidad, ¿no? La militancia de Izquierda Unida, yo he venido aquí a daros las gracias. Un 77,8% habéis votado a favor de que esta coalición exista. Y creo que es de nobleza agradeceroslo. Sé que ha habido gente que tendrá sus reticencias y quiero deciros que no os habéis equivocado. Nosotros hemos venido aquí con la vocación de sumar, de aportar. Aportaremos nuestra parte económica, aportaremos nuestras horas de trabajo, aportaremos nuestra técnica, aportaremos nuestro bagaje político y aportaremos todos los voluntarios que podamos en un convencimiento, en el convencimiento de que Juan Gascón, que va a ser el número 1 de Valladolid, cuando salga es nuestro representante, que va a hablar por todos, que va a rendir cuentas ante todos y que va a ser efectivamente la expresión de esa unidad de la izquierda. Y quiero que sepáis que si sale alguno de los nuestros, también va a ser vuestro representante, también va a ser vuestro altavoz y también tenemos la vocación de que rinda cuentas ante todos. Porque a estas alturas hace falta ya una cierta madurez política. Esto no es un juego de tronos, esto no es una pelea de patio de colegio, esto no se trata de que Menganita le quitó la pelota a fulanita y entonces me quiero llevar el balón. Aquí, a estas alturas, se nos puede pedir algo más y, en definitiva, el mensaje que yo quería transmitir hoy aquí es que nosotros vamos a sentir que nuestra candidatura está aquí, que este señor nos va a representar y espero que sepáis que nosotras también, si llega el caso de que alguna de las personas que en nuestras listas aparezca, también va a ser vuestro representante. Y que esta es la única vía para poder revertir la situación que estamos viviendo, porque ya va siendo hora de que tengamos como aspiraciones algo más que llegar a las elecciones. No vale de nada si llegamos a las elecciones y al día siguiente cada uno va por su lado, cada uno empieza a hacer la guerra por su historia, por su lado, y terminamos otra vez todos cabreados como monas. No, lo siento mucho, las elecciones empiezan al día siguiente también. Hay que llegar, pero también al día siguiente tenemos que construir espacio institucional común si queremos efectivamente recuperar las cuotas de voto que tuvimos en su momento y si queremos revertir esta oleada reaccionaria que todos estamos viendo cómo puede anegarnos. Nada más. Esto es lo único que quería deciros y sobre todo a la militancia de Izquierda Unida, daros las gracias por la generosidad que habéis demostrado y a este señor de aquí, porque él no lo va a decir nunca, por el esfuerzo que lleva haciendo desde hace un año. Este señor lleva desde hace un año llamando, él y su equipo, Pilar, Pedro y todos los de Izquierda Unida, que han podido sentarse a hablar, porque a otras personas no nos han dejado sentarnos a hablar, esto es así de triste, pero quienes han tenido ocasión de hablar, para hablar de la unidad, han hecho un esfuerzo enorme, lo están haciendo constantemente y siguen haciéndolo y lo seguirán haciéndolo hasta el último día.
Así que, por favor, más allá de los relatos que os puedan llegar por redes o por lo que queráis, tener muy presente que aquí ha habido un esfuerzo verdaderamente sincero y honesto por llegar a la mayor unidad posible, que estamos en el nivel de unidad que hemos podido conseguir y que ojalá podamos conseguir más en el futuro, pero que sepáis que vuestros representantes han hecho todo, absolutamente todo, por llegar hasta el final en la unidad de la izquierda. Y nada más, porque creo que este hombre merece ese aplauso.